Ah, aprendido ahora. Buenos días, buenos días, buenos días. Ah, por el amor de Dios, estamos aquí en Cristo, ante la palabra de Dios. Es muy precioso, ¿no? Ayer aprendimos el amor de Dios, el verdadero amor de Dios, y aprendimos también sobre la salvación. Así ah, pudimos entender exactamente y también pudimos recibir la salvación. Mire, entonces ahora esta fiesta, ¿ya? Sí, afuera. En el cielo también está haciendo la fiesta espiritual, porque muchas almas recibieron la salvación ayer. Entonces hoy, antes de empezar, vamos a saludarnos entre nosotros diciendo de esa manera: usted es muy precioso en el amor de Dios. Un poco largo, pero vamos a saludarnos. Usted es muy precioso en el amor de Dios. Sí, usted es muy precioso en el amor de Dios. Sí, es verdad. Sí, es verdad. En el amor de Dios. Gracias, gracias. Hoy, sí, es verdad. Gracias. Muchas gracias. Alguien me regaló esto. Me gusta esto. Pastor Timoteo, ¿me regaló esto? Gracias. Eh, Únicamente vende cola escocesa aquí en Arequipa, únicamente. Ay, muy rico. Yo primera vez probé. No es por publicidad esto, no es por publicidad. Sí, único. Única salvación también. Única salvación de Dios. Nosotros aprendimos a través de la única Biblia, que es la palabra de Dios. Así recibimos el verdadero amor de Dios. Gran gozo ahora tenemos. Hoy también vamos a aprender un poquito más sobre el Evangelio y también sobre la vida cristiana. Y después vamos a aprender un poquito sobre la Santa Cena. Entonces, hoy de igual manera, abriendo nuestros corazones y oídos, escuchen atentamente la palabra de Dios. Vamos a orar para iniciar. Oremos juntos. Padre Dios misericordioso, te damos gracias por salvarnos y por hacernos tus hijos santificados. También gracias por permitirnos este seminario de la Biblia durante una semana y muchas almas preciosas pudieron recibir la salvación. Te pedimos que los nuevos hermanos que fueron salvados en esta vez puedan vivir la vida cristiana más adecuadamente y dignamente ante Dios. Hoy también ayúdanos para que podamos entender bien tu palabra acerca del Evangelio y la vida cristiana. Danos tu sabiduría y poder a través de tu palabra que aprenderemos hoy. Abre nuestros corazones y pensamientos, por favor. Confiamos en la mano poderosa todo este tiempo. En el nombre de Jesucristo, quien siempre nos ama, hemos orado. Amén. Busquemos en la Biblia Génesis capítulo 4. Busquemos Génesis capítulo 4, versículo 1 al 8. Texto principal de hoy, Génesis capítulo 4, desde versículo 1 al 8. Con este versículo empezamos la clase de hoy, esta historia, ¿ya? Génesis capítulo 4, desde 1 al 8, les leo. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel. Y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también
de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Hasta aquí. Poco largo. Esta historia muy conocida también tiene un significado muy importante para los cristianos que recibieron la salvación. Como aprendimos ayer, nosotros fuimos salvos creyendo en la verdad de la eterna redención que cumplió Jesús en la cruz. Aprendimos muy detalladamente esta verdad. Entonces, alguien podría decir de esa manera: pastor, ¿cómo puedo uno ir al cielo solamente por creer? Solamente por creer. ¿Acaso no se necesita servir fervorosamente, ofrendar, hacer buenas obras y guardar las leyes para poder entrar en el cielo, pastor? ¿Cómo uno puede ir al cielo tan maravilloso con descaro solamente por creer? Solamente por creer. Es muy simple, ¿no? Algunos podrían decir de esa manera. Creo que hay muchas personas que piensan de esa manera. Humanamente se podría ser entendibles algunas partes de ellos, algunas partes, humanamente. Pero, como les dije repetidamente, el criterio de ir al cielo está en la mano de Dios, el criterio de Dios. No es el pensamiento del hombre, no. Es importante conocer cuál es el criterio. Conocer cuál es el criterio y la manera de Dios. La fe no es algo complicado ni algo difícil. Si la manera de tener esta fe fuera algo difícil y complicado, los que tienen una edad muy mayor o menor no podrán ser salvos. ¿Por qué? El nivel de su entendimiento es muy bajo, ¿no? Poco difícil. Y si pudiera ir al cielo por medio de las obras y un esfuerzo, no por la fe, los que no tuvieran mucho dinero, poder y los que son discapacitados no podrán recibir la salvación. Más bien Jesús dijo: no entrarán en el reino de los cielos si no cambiaran como niños. San Mateo 18:3 dice así, ¿no? Y también dijo que Dios quiere que todos los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad. Primera de Timoteo, capítulo 2, 4, dice así. Varias veces leímos, ¿no? Dios quiere que todos, no solo algunas personas, todos sean salvos, todos, sin mirar si son hombres o mujeres de todas las clases, ni la diferencia entre pobreza y riqueza, todo. Por lo tanto, Dios no planeó la manera de ser salvo difícilmente, no, sino fácil y ciertamente para que cualquier persona pueda escuchar y creerlo, cualquier persona. Pero el problema es que de parte del hombre lo está complicando difícilmente. Siempre, esto es el problema. Dios planeó para que uno pueda ser salvo por medio de oír y creer, muy simplemente. Pero
siempre de parte del hombre, las personas, de parte del hombre constantemente desea añadir su propia justicia, su propio pensamiento, su propio esfuerzo, su propia convicción, propia emoción, bastante propia cosas. Esto es el problema. Dentro del texto principal que leímos, sale un buen ejemplo de este caso. Buen ejemplo es la historia de Caín y Abel. A través de esta historia podemos entender sobre este tema. Caín le presenta a un hombre que desea acercarse a Dios con sus obras, con sus esfuerzos, con su propio pensamiento. Una persona representante desea acercarse a Dios de esa manera, con su propia obra, propio pensamiento. Y a la vez podemos decir que Abel, su hermano Abel, le presenta a un hombre que desea acercarse a Dios por medio de la fe, por medio de la fe. Entonces, al ver estas dos personas, podemos entender exactamente qué es la fe, qué es tener la fe correcta. Adán y Eva, que fueron rechazados del huerto del Edén por causa de sus pecados, mientras estaban viviendo después de haber engendrado a sus hijos, les habrán contado muy detalladamente a ellos acerca de lo que había pasado en el huerto del Edén. Obviamente, ¿no? Sus hijos habrán escuchado que por el primer pecado de sus padres, la tierra fue maldecida y que la vida padece la muerte, dolor y sufrimiento. Escuchando la historia desde sus padres. Por eso estamos sudando y sufriendo de esa manera, trabajando de esa manera, por los pecados de mis padres. Parece que ellos, los hijos, Caín y Abel, pensaron de esa manera. Y también habrán escuchado la historia de que Dios, cómo vistió a sus padres con túnicas de pieles. Mire, al momento de rechazar a ellos. Aquí en Génesis sale esta historia también, túnicas de pieles. Ellos también escucharon esta historia. Sí o sí. Caín y Abel, al escuchar acerca de este acontecimiento, habrán tenido un corazón de querer acercarse a Dios. Por eso dieron sacrificios. Pero había una diferencia entre los dos sacrificios de Caín y Abel. Hay una diferencia. Si vemos en Génesis, posee un contenido del Evangelio acerca de cómo Dios salva a los humanos caídos por sus pecados. En Génesis posee. Eso lo llamamos como el Evangelio primitivo. Lo primero que comprendió Adán después de haber cometido pecados fue el oprobio de estar desnudo. ¿Sí? Lo primero que comprendió Adán después de haber cometido pecado fue el oprobio de estar desnudo. Y lo siguiente que hizo fue vestirse de las hojas de higuera. Esta historia sale en Génesis. Busquemos Génesis 3. Génesis 3, 6 y 7, les leo. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces,
fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Cosieron hojas de higuera. Aquí exactamente sale esta historia. Después de conocieron que estaban desnudos, ellos cosieron hojas de higuera. ¿Qué significa esto? Aquí posee el contenido del evangelio. Lo llama evangelio primitivo, ¿no? Así, ellos hicieron la ropa, sí, hicieron la ropa para cubrir sus vergüenzas desnudo, ¿no? Ellos hicieron esto después de cometer el pecado. Mire, imaginemos entonces, esa ropa fue el primer esfuerzo que hicieron los humanos para cubrir sus pecados, es decir, sus oprobios, para cubrir sus pecados, para solucionar sus problemas de pecado. Podemos decir de esa manera también. Primer esfuerzo, los hombres. Pero esa ropa no pudo ocultar nada de sus oprobios. No puede ocultar nada. Cuanto más pasaba el tiempo, las hojas se secaban, ¿no? Se secaban, obviamente, y se habrían caído todas moviéndose. No tiene ninguna función como ropa estas hojas, a pesar de que ellos dieron estos esfuerzos, ¿no? Con el esfuerzo que hace el hombre, no puede cubrir este pecado. No puede cubrir este pecado. Para Adán y Eva, mire, antes de haber cometido el pecado, era muy alegre, muy feliz vivir conversando con Dios. Antes de haber cometido el pecado, ¿sí? Estuvieron desnudos, pero no se avergonzaban. Por eso la Biblia también dice de esa manera. Génesis 2:25 dice, y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban, a pesar de que estaban desnudos. ¿Por qué? Todavía no cometieron pecado. No tienen ningún oprobios, ninguna vergüenza de estar desnudo. Pero lamentablemente, después del delito, ese Dios que amaban antes se convirtió en un ser temible. Por el medio y la vergüenza que tenían, no podían acercarse a Dios como antes, por sus pecados. Pero Dios seguía buscando a ese Adán, llamándolo. ¿Dónde estás tú? Yo voy a matar. ¿Así? ¿Cómo piensa? No. Seguramente lo habrá llamado con una voz encarecida. Sí, obviamente, encarecida. Incluso ahora también, Dios estaba buscando a los pecadores. Sí, a los pecadores, llamándolos con la misma voz encarecida. Sí, misma voz. El evangelio que escuchamos durante esta semana era tal voz, con la que Dios no se estaba buscando y llamando, sí, con la voz encarecida. ¿Qué opinan ustedes? Dios llamó a Adán, buscó a Adán llamando, ¿por qué? ¿No sabía dónde estaba él? ¿Qué opinan ustedes? Dios no sabe dónde está él. Oh, ¿dónde está Adán? Ah, yo tengo que buscar. Entonces, ¿dónde estás tú? Así, no sabiendo dónde estaba el Adán, así llamó de esa manera. ¿Cómo piensan? No, sí, Dios sabe todo.
Él es omnisciente y omnipotente. Él sabe. Dios quería y esperaba que Adán salga confesando su pecado. Ahora entiende el corazón de Dios. A pesar de que Dios mismo puedo buscar, ¿sí? Puedo sacar para matar. No, Dios ya sabe dónde está Adán, pero llamó. Tiene el propósito. Porque llamó a Adán. Dios quería y esperaba que Adán salga confesando su pecado. Este punto es muy importante. Esperaba. Quería Adán. Reacción de Adán. Busquemos la Biblia. Aquí Génesis 3, 8 y 9. 8 y 9. Si lo tienen, leamos juntos. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire de día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Así. ¿Dónde estás tú, Adán? ¿Dónde estás tú? Voy a matar. Yo, no. ¿Dónde estás tú? Se hace, ¿dónde estás tú? Esta es la manera. Esta es la manera en la que Dios perdona a los pecadores. La manera de Dios. Estamos estudiando el criterio de Dios, manera de Dios, no pensamiento del hombre, ni convicción del hombre. Manera de Dios. Esta es la manera de Dios. Llamando a los pecadores y espera que salga confesando su pecado. Esta es la manera de Dios en la que Dios perdona a los pecadores. Si no sale, no puede perdonar. A pesar de que Dios quiere perdonar su pecado, pero si no sale, no puede perdonar. Esta es la manera de Dios. Dios es omnipotente, así que puede hacer todo, pero para perdonar a los pecadores es absolutamente necesaria una reacción del pecador hacia la llamada de Dios. Llamada de Dios. Escuchando la voz de Dios, debemos reaccionar. Esa reacción es el escuchar la voz de Dios, admitir que somos pecadores y ponernos en pie delante de Dios. Esto es el arrepentimiento. Arrepentimiento. Nosotros hicimos este arrepentimiento el día de viernes, escuchando la voz de Dios, conociendo mi pecado, conociendo mi estado ante el criterio de Dios. Es muy temeroso, ¿sí? Al escuchar la voz de Dios, conociendo mi pecado, es muy temeroso. ¿Por qué? Ya sabe mi destino. Con pecado merezco ir al infierno. Por eso, con miedo. Pero reaccionamos ante la voz de Dios, conociendo mi pecado, mi oprobio, mi desnudo, mi estado de desnudo. ¿Entiende? Esta reacción muy necesaria hacia la llamada de Dios. Esa reacción es el escuchar la voz de Dios, admitir que somos pecadores y ponernos en pie delante de Dios. Esto es el arrepentimiento. Nosotros hicimos este arrepentimiento. Por eso pudimos recibir la salvación. La manera en la que Dios nos salvó es lo mismo también. Así de esa manera nosotros también hemos escuchado esa voz de Dios que buscaba a los pecadores en esta semana por el seminario. Dios perdona y salva a estas personas que reaccionan escuchando la voz de Dios. Es decir, a los que se arrepienten y se ponen en pie delante de Dios. Nosotros hicimos esto. De esa manera, Adán también le respondió a Dios. Reaccionó adecuadamente en aquel momento. Génesis capítulo 3,
10. Aquí explica muy claramente sobre esta reacción. Génesis 3, 10. Aquí leamos juntos. Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Aquí tiene mucho significado. Arrepentimiento. Dios le hizo al Adán que confesó. Así confesó Adán. Confesó, le hizo al Adán que confesó túnicas de pieles y lo vistió y luego lo rechazó el huerto del Edén. Aunque por sus pecados lo rechazó por el castigo, pero los vistió de túnicas de pieles como una señal del perdón de parte de Dios. Perdón de parte de Dios, que oculta oprobios que el humano mismo no puede admitir, no puede quitar. Mire, Génesis 3, 21 también, miremos en la pantalla, leamos juntos. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Sí, es lo que hizo Dios. Dios mismo lo hizo para solucionar el problema del hombre, problema de oprobio de hombre. Entonces, imaginemos, para obtener las túnicas de pieles con el propósito de cubrir los pecados y oprobios del hombre, la vida de un animal sin pecado tenía que ser sacrificada de esa manera. ¿Entienden, no? Para tener túnicas de pieles, un animal debe morir derramando su sangre de esa manera. Al ver esta foto, ¿algo recuerdan? ¿Qué recuerdan? ¿Qué? Sí, sangre de Cristo. Sí, es una sombra. Es la manera que fue preparada de parte de Dios para ocultar el oprobio que fue provocado por los pecados de los hombres. Dios mismo preparó esta manera, Dios mismo, y lo hizo túnicas de pieles y vistió a los hombres que tenía oprobio. De la misma manera, nosotros también fuimos salvos. Mire, así como Adán confesó diciendo, tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Así confesó Adán. Nosotros también, cuando reconocimos que somos pecadores ante la palabra de Dios, podemos recibir el perdón de Dios. Así como la sangre de una vida, un animal, fue derramada y sacrificada para preparar las túnicas de pieles, podemos ver como un ejemplo de la muerte de Jesucristo en la cruz, derramando la sangre para redimir los pecados de la humanidad, los pecados de nosotros, los pecados de mí. Este acontecimiento de las túnicas de pieles contiene la verdad del evangelio de la salvación de Dios. Posee este evangelio también. Abel comprendió. Abel comprendió cómo cubrió Dios los pecados de Adán y Eva, sus padres. Es decir, Abel, se dio cuenta exactamente acerca de esta verdad de la salvación, acerca de la manera de Dios que cubrió los oprobios de los hombres. Solución de Dios. Abel comprendió exactamente. Hablando así, habrá pensado de esa manera. Para conseguir el perdón de Dios se necesita la muerte de una vida. Él comprendió, ¿sí? Este es el derramamiento de la sangre. Él comprendió esto. Esta es una verdad esencial del evangelio. Una verdad esencial del evangelio. De esa manera, Abel ha escuchado muy seriamente, muy atentamente el acontecimiento que había ocurrido en el huerto de Edén.
Por eso él pudo recibir la salvación. Es una sombra de la salvación. Nosotros también, en esta semana, escuchando muy atentamente, muy detalladamente, seriamente, sobre la historia de la Biblia que Jesucristo hizo por nosotros. Y comprendimos, así mis pecados, todos mis pecados, pasado, presente, hasta futuro, fueron perdonados. Así recibimos la salvación. Como Abel. Él escuchando la palabra de sus padres, acontecimiento del huerto del Edén, comprendió exactamente. Nosotros también, escuchando atentamente la historia de Jesucristo por la Biblia, como Abel, y comprendimos la manera de Dios. Jesucristo solucionó de esa manera mis problemas de pecados. Así recibimos la salvación. Esta es la verdad esencial del evangelio. Por eso Abel recibió la salvación. Abel ofrendó a Dios la primera cría de la oveja por el sacrificio. Aquí Génesis 4, versículo 4. Miremos en la pantalla, leamos juntos. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Esta es una sombra de la salvación. Recibió la ofrenda de Abel. Abel comprendió muy exactamente. Abel hizo de esa manera, por eso pudo recibir la salvación, aceptable por Dios. Pero Caín, a pesar de que había escuchado el mismo contenido con Abel, él también escuchó mismo contenido, pero más que la manera de Dios, agarró sus esfuerzos, sus pensamientos, sus maneras, su voluntad, dejando la manera de Dios. Él agarró sus maneras. Habrá pensado así: Dios no se alegraría por recibir una cría chiquita de la oveja. Esto es su pensamiento, ¿no? Ni siquiera conseguí esa cría con mi esfuerzo, tampoco tendría mucha carne. Al momento que Dios la reciba, no se recuperará nuestra relación. Él pensaba de esa manera, a pesar de que escuchó atentamente la historia de sus padres, pero él agarró sus pensamientos nomás, no pensando la manera de Dios. Entonces, él ofreció a Dios todas las buenas cosas y productos agrícolas que consiguió después de esforzarse y sudar su manera. Humanamente parece que es mucho mejor que una cría chiquita, ¿no? Muchas buenas productos agrícolas, ¿sí? Con su esfuerzo, con sus obras, con su sudor, pero Dios no las recibió. La Biblia dice de esa manera. 2 versículos, miremos en la pantalla, leamos juntos. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante, ¿no? Al final, Caín, sin comprender el corazón y la voluntad de Dios, de cómo había perdonado y ocultado el oprobio de sus pecados, quiso acercarse a Dios solamente por medio de sus pensamientos y esfuerzos. Pero eso es algo equivocado, totalmente equivocado. En el Nuevo Testamento está dando una lección ordenando este contenido muy exactamente y claramente. Hebreos capítulo 11, versículo 4. Busquemos Hebreos 11, versículo 4. Aquí explica sobre este acontecimiento del Antiguo Testamento, ordenando bien con
el contenido del Evangelio. Hebreos 11:4. Aquí, si lo tienen, leamos juntos. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto, aún habla por ella. Ser justo por la fe, ¿sí? Ser justo no es por las obras, sino por medio de la fe, por medio de la fe. Abel escuchó muy bien la historia acerca de Dios por medio de sus padres, y a través de esto pudo llegar a tener la fe correcta. Tener la fe correcta. A través de la fe, él fue justo. Hoy en día, muy lamentablemente, muchas personas malinterpretan acerca de la fe correcta y la salvación verdadera. La salvación no es por ir a la iglesia, no es por congregar una iglesia fervorosamente, ni solamente por leer la Biblia demasiado, por orar, por dar diezmo, por curarse de una enfermedad, por hablar lenguas, no, ni por recibir bautismo, no. La Biblia no dice así para recibir la salvación. Debido que no saber de la Biblia correctamente, las personas entienden mal acerca de la salvación, haciendo estas cosas, lenguas, congregando, orando bastante, llorando, curarse de unas enfermedades, algunos milagros, bautismos, pero en realidad esto no tiene ninguna relación con la salvación, con recibir la salvación. Debido a que no saber de la Biblia, las personas mal entienden sobre esta salvación correcta. E incluso si aprenden la Biblia, están atrapados en sus propios pensamientos y no aceptan la verdad correcta, por lo que recibirán una salvación falsa y tienen una fe equivocada. La salvación es por la fe únicamente. Uno recibe la salvación solamente cuando cree en la verdad, cuando cree en la verdad de que Jesús perdonó todos mis pecados, pasados, presentes y futuros, muriendo en la cruz en vez de mí, en vez de mí. Esto es muy importante. Esto es el contenido correcto del Evangelio. Creyendo en esta verdad, nosotros pudimos recibir la salvación. No por obras, ni congregar una iglesia bastante, ofrendar, bautizado. No. Eso no es la manera de recibir la salvación. El tema nuclear y esencial de la Biblia es la salvación por la fe. Por la fe. Esa fe se basa en la verdad correcta e inalterable. La verdad correcta e inalterable. Por ejemplo, comparemos la vida cristiana con un tren. Aquí hay un tren de la vida cristiana. Supongamos, la vida cristiana es un tren. Están la locomotora, locomotora. Aquí están la locomotora y los vagones. Entonces, entre ellos, ¿qué parte es más importante para que pueda avanzarse este tren? ¿Locomotora o los vagones? Obviamente, locomotora, ¿sí? Obviamente, esta locomotora es lo más importante. Porque si no estuviera esta locomotora, este tren jamás podría moverse. Supongamos que esta locomotora sea la verdad, y otros vagones sean la fe y la emoción. Entonces, si se va esta locomotora, automáticamente los vagones siguen la locomotora. Es decir, si se va
la fe y la emoción siguen esa verdad a continuidad, obviamente. Es algo muy obvio y natural. Que si se va la locomotora, los vagones los siguen, esto es el orden normal y también correcto. Entonces, nosotros hemos confirmado las verdades ciertas a través de la Biblia, las verdades. Es decir, hemos confirmado la obra que hizo Jesucristo en la cruz para nosotros. O sea, la verdad del Evangelio, la verdad del Evangelio. Jesús murió en vez de mí por solucionar mi problema de pecado, de pasado, presente y futuro. Y así yo he podido recibir la salvación. Debido a que todos estos acontecimientos eran verdad, nosotros lo confirmamos a través de la Biblia, con muchas evidencias, a través de la Biblia, y llegamos a creer en esto y así pudimos tener la fe correcta, ¿verdad? La fe correcta. En otras palabras, algo que no es verdad, no se puede creer. ¿Qué es esto? Vaso. No, es rosa. Es rosa. Vamos a creer ahora, desde ahora, rosa, con esfuerzo, con mi convicción, con mi decisión, desde ahora orando bastante, llorando. Así cambia un vaso como rosa. No, el vaso, es verdad. Creer en una verdad es muy simple. Aceptar esta verdad, confirmando con las evidencias, con las pruebas, así pudimos creer en una verdad muy simplemente, no necesaria de orar, no necesaria de llorar, ni ofrenda bautismo, para creer en una verdad. Hasta aquí no necesaria de esta manera. Esto es el primer paso. Pero lamentablemente muchas personas no creen, agarran su pensamiento al contrario, desde emoción. Por eso, tiene la fe equivocada, ¿no? ¿Entienden, no? Esto no es rosa, vaso. Vaso. ¿Qué? Taza. Sí, taza. ¿No dice vaso? Uno de vaso. Taza. Ok, entienden. Creemos. Taza. Ok, ya. De esa manera, si uno tiene esa fe a través de la verdad de la Biblia, nosotros hicimos este proceso en este seminario. Él podrá vivir una vida cristiana adecuada con un corazón impresionado con el amor y la gracia de Dios. Entonces, por último, siga emoción, ¿no? Por lo tanto, las emociones se crean en base a esa verdad y la fe correcta. ¿Entiende? Sin embargo, si vemos las características de las personas que tienen una fe equivocada, este orden se convierte. Es decir, sus vidas religiosas empiezan desde las emociones, lamentablemente. Sí, al ver algunas iglesias equivocadas, desde el principio no enseñan sobre correcto evangelio, no aprenden la Biblia, sino empiezan desde bailar, orar, cantar con emoción. Eso no es la vida cristiana. Así que lo expreso como la vida religiosa, ¿no? Ellos, no confirmando el hecho de que Jesús hizo por mí con la Biblia, solamente oran y alaban llorando mucho, sirven intensamente con sus esfuerzos, guardando las leyes, no sabiendo qué es la ley. Muy lamentable. Por eso no puede tener la salvación correctamente. Pero no importa cuánto lo intenten, el tren de la vida cristiana no se mueve nada. Sí,
emoción, no se mueve nada. Una fe que proviene de las emociones también puede ser destruida por las emociones. Sí, por las emociones. Sin embargo, la fe que proviene de la verdad nunca se pierden sobre la base de esa verdad inalterable. Inalterable. Esta verdad no se cambia. No importa cuán complejos y cambiables sean mis sentimientos, la verdad de la Biblia nunca se cambia. A pesar de que yo estoy muy triste, a veces muy feliz, pero según mi sentimiento, según mi emoción, ¿la verdad de la Biblia se cambia? No, no. La verdad de la Biblia inalterable, no se cambia. Independientemente mi condición, mi corazón, mi emoción. La verdad de la Biblia es inalterable, no se cambia. Pero muy desafortunadamente hoy en día la mayoría de las personas ignoran la verdad de la Biblia y primero tratan de tener la fe con sus propios pensamientos, voluntades y emociones, convicciones, decisiones. Por eso no pueden recibir la salvación verdadera y tener la fe correcta. No. Es decir, cuando conocemos, entendemos y aceptamos claramente la verdad del Evangelio a través de la Biblia, realmente podemos recibir la salvación por la fe correcta. ¿Verdad? Fe y emoción. ¿Entienden? Así recibimos la salvación, escuchando el correcto Evangelio, la verdad inalterable. Durante esta semana. Ayer, más correctamente, escuchamos sobre lo que hizo Jesús por nosotros. Él murió en vez de mí. La paga del pecado es muerte, ¿sí? Así, Él murió en vez de mí. Así solucionó mi problema. Esta es la verdad. Nosotros creemos en esta verdad. Así pudimos tener la fe, la fe, la fe correcta. Y lo que garantiza esa verdad del Evangelio de la salvación aún más claramente es la resurrección de Jesucristo, la resurrección de Jesucristo. Aquí, Primera de Corintios, capítulo 15, 3 al 8, les leo, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. La resurrección. La resurrección tiene un significado muy importante, tanto como para mencionarse más de 100 veces en la Biblia. El significado más importante de la resurrección es confirmar el cumplimiento del perdón de pecados. Tiene este significado. Como vemos en el versículo 3 a 4, Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y a los 3 días resucitó, conforme a las Escrituras, conforme a la Biblia. Eso garantiza que sea cumplido la promesa de la redención escrita en la Biblia. Confirmación. Es igual a comprar algún producto con dinero y demostrar que el precio de este producto ha sido pagado por medio de la boleta, ¿no? Por medio de la boleta, recibo. Sin boleta no hay manera de demostrar que haya pagado para comprar las cosas. Sí, esta boleta podemos entender esto. La resurrección también es lo mismo. Sin la resurrección
no podemos confirmar que el precio del pecado ha sido todo pagado o no. Por eso, la resurrección es muy importante. Mire, aquí comprando una cosa, aquí descripciones, y ta cosa, 101 soles, más o menos. Y pago, aquí dice, aquí tiene el sello, confirmado, pagado. De esa manera, mire, perdón de pecado, ¿sí? Nosotros compramos salvación. Para comprar la salvación debe pagar la muerte. La paga del pecado es la muerte, ¿no? Entonces, para perdonarse del pecado, para recibir la salvación, debe morir. Pero en vez de nosotros, Jesucristo murió. Ya pagó, sí, este precio, ya pagó este precio con su muerte. Y la resurrección es como un sello, confirmación de este pago, ¿sí? Jesucristo murió por nosotros y resucitó. Con resurrección podemos confirmar sobre esta salvación. Ya pagado por la muerte. Por eso la resurrección tiene este significado muy importante. ¿Entienden, no? Por eso, otro versículo dice de esa manera, Hebreos 1:3, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Es posible sentarse a la diestra de la majestad en las alturas si es que ha resucitado y ascendido. Resurrección. Es una verdad cumplida. Después de terminar de ejecutar la purificación de pecados, después de la muerte, Jesús resucitó y ascendió al cielo. Así se sentó, dice, de la majestad en las alturas. ¿Sí? Esto es una confirmación de la salvación. La resurrección se cumplió para testificar que eso ya se ha terminado. Eso es una garantía del cumplimiento del perdón de pecados. Y si algo hay, ya fue pagado, eso nunca va a ser cancelado. Ya pagado nunca va a ser cancelado. Eso significa que esta salvación es eterna. Esta salvación es eterna. En el concepto de la eternidad se incluye los contenidos del pasado, presente y futuro, todos. Es decir, lo que fueron perdonados todos mis pecados por la fe significa que fueron perdonados todos mis pecados de pasado, presente y futuro para siempre. Este concepto es muy importante. Miren, por ejemplo, si ella pagó por esta comida. Bastante. Ella come mucho, ¿sí? Pero ella pagó para toda esta comida. Ahora, esta comida pertenece a esta persona, pertenece a ella que la pagó. Ella pagó, incluido todos los conceptos antes. Miren, todavía no come antes, pero esto también pertenece a ella, porque ella pagó. Antes, también, durante, está comiendo en su boca, esto también pertenece a ella, esta comida, porque ella pagó. Y también, después, ahora no se ve, pero ya dentro de su panza, ¿no? Panzo, pariga, estómago, sí, cualquier, sí, panza, ya, su panza, no dice así, ¿no? Estómago, ya, entre su estómago
ya tiene su comida, pero esto también pertenece a ella porque ella ya pagó, ¿sí? Entiende. Ya pagó, pertenece todo. Antes, durante, después de comer. Ella pagó una vez, pero la eficacia de pago incluye todo antes, durante y después de comer. ¿Entiende? Del mismo modo, cuando Jesús perdonó mis pecados en la cruz una vez, todos mis pecados de pasados, presentes y futuros son perdonados a la vez para siempre, una vez para siempre. Esto es lo que dice la Biblia correctamente. Hebreos 9:12. Miremos la pantalla, leamos juntos. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Entró una vez para siempre, una vez para siempre. Nuestra salvación fue cumplido una vez por la sangre de Jesús y dura para siempre, eternamente, muy segura. La resurrección de Jesús lo garantiza. Entonces, muy segura nuestra salvación. Una vez que recibimos la salvación, esta salvación nunca desaparece para siempre. La resurrección de Jesús lo garantiza muy suficientemente. Este concepto es tan importante que nunca debemos olvidarlo. ¿Ustedes recibieron la salvación? ¿Correcto? Esta salvación no se desaparece, nunca. La resurrección de Jesucristo garantiza esto. ¿Entiende? Para siempre. Cualquiera que crea exactamente en la muerte y resurrección de Jesucristo será salvo correctamente. Y esa salvación nunca será cancelada. En el concepto de eternidad contiene el significado de irreversible. Es decir, los que han recibido la salvación, eterna redención, nunca perderán su salvación, nunca. La Biblia dice de esa manera, San Juan 10:28, miremos en la pantalla, leamos juntos. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. La Biblia dice muy correctamente, claramente. La muerte y la resurrección de Jesús son la verdad nuclear de la Biblia, la verdad. La razón por la que podemos creer y aceptar este acontecimiento es porque toda esta es la verdad. Toda esta es la verdad. Y durante una semana hemos confirmado que todos contenidos de la Biblia son verdad a través de numerosas evidencias, numerosas pruebas. Así pudimos creer en esta verdad de la salvación y así pudimos recibir la salvación. Es verdad. La Biblia, que es la palabra de Dios, 100% verdad, testifica claramente de todas estas cosas para que podamos confirmar nuestra salvación. Sí, pero lamentablemente hay muchas personas que hasta el fin creen en su propio pensamiento. Es muy lamentable. Algunas personas dicen que la salvación puede desaparecerse incluso después de ser salvos, pero eso no es la verdad de lo que dice la Biblia, no es la verdad de la Biblia. Eso es solamente un pensamiento del hombre, un pensamiento del hombre. No hay ningún fundamento. La Biblia no dice así. Si mi opinión es diferente a la Biblia, debemos dejar mi opinión, obviamente, ¿no? Pero hay personas que no quieren dejar su propia opinión. Esas personas no pueden recibir la salvación, lamentablemente. Ser justo no es por las obras, sino por medio de la fe. Muchas partes de la Biblia explica sobre esto. Romanos 10:17 dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Efesios 2:8-9 dice, ¿por qué? Por gracia sois salvos por medio de la fe y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe.
Gálatas, abajo, 3:26. Miremos la pantalla, leamos juntos. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Por la fe. Nosotros tenemos esta fe a través de la verdad de la Biblia. En varias partes de la Biblia está diciendo que uno puede ser justo, salvo y el Hijo de Dios solo por la fe. El hombre que recibió la salvación por medio de la fe, escuchando bien la palabra de Dios, ahora del pecador al justo, su posición se ha cambiado. Ahora, Romanos 8:15. Romanos capítulo 8:15. Miremos en la pantalla, leamos juntos. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre, Abba Padre. Antes de ser salvo, Dios era el juez. Dios era el juez. Y como delante de él, yo era el pecador, merecía ir al infierno. Pero al momento de recibir la salvación, creyendo en la cruz, me convertí en como justo y como el Hijo de Dios. Así que pudo ir al reino de Dios, al cielo. Así que pudimos llamar a Dios como Abba Padre. Somos hijo de Dios, recibiendo la salvación, ¿no? Voy a explicar sobre nuestra posición que ha cambiado por la salvación. Mire, Dios, antes de recibir la salvación, Dios era juez por mí. Yo era pecador, somos pecadores. Por eso, obviamente, debemos ir al infierno, merecíamos ir al infierno antes de recibir la salvación. Pero ayer aprendimos la muerte de Jesucristo. Jesucristo murió por mí, cargando todos mis pecados de pasado, presente hasta futuro, y murió para solucionar este problema de mi pecado. Creemos en la verdad, en esta verdad, nosotros recibimos la salvación. Entonces, nuestra posición ha cambiado de esa manera. Dios era juez, pero ahora mi Padre, Abba Padre. Sí, mi posición ha cambiado desde pecador a hijo de Dios. Por eso llamamos a Dios como Padre, Abba Padre. Por eso nosotros podemos ir al cielo. Esto es nuestra posición, ha cambiado. Mi posición totalmente se ha cambiado de esa manera. Entonces, pensemos. Este punto es muy importante también. Después de ser salvo, ahora hijo de Dios, entonces, ¿no vuelve a pecar nada? ¿Qué opinan ustedes? Ahora hijo de Dios, entonces, ¿no vuelve a pecar? ¿Qué opinan ustedes? Yo soy hijo de Dios, entonces yo nunca peco, nunca cometo en pecado. No. ¿Qué opinan? ¿Ahora ustedes viven puramente sin ningún pecado? No, no. Después de ser salvo, también podríamos cometer un pecado. Se ha cambiado la posición, solamente la posición, pero aún el carácter está igual. Carácter, la posición ha cambiado, pero mi condición aún está igual. Por ejemplo, para ser un peruano de posición, es posible si se ajusta a los requisitos y las condiciones de ser un peruano. Preparar documentos, preparar algunos dineros cuando se necesite, el impuesto de la migración, si satisfaciera los requisitos que pide el país, puede ser un peruano legalmente en la posición, legalmente, documentalmente. Pero por ser el peruano, todas las condiciones, yo fui como peruano al momento de recibir el sello de migración. Ya, ahora
usted es peruano, documentalmente, legalmente. Entonces, desde este momento, yo empiezo a hablar en español perfectamente. Yo tengo la costumbre de los peruanos, igualmente como peruanos. ¿Qué opinan? No, yo quiero. Con sello, yo puedo hablar perfectamente en español. Yo quiero comprar esto, pero no. La posición podría ser como un peruano, pero mi condición todavía como un coreano. Costumbre de coreano todavía, sí, pero la posición puede cambiar de esa manera, legalmente. Es como este concepto. En la posición es un peruano, pero el carácter, la condición de ser coreano se queda. El recibir la salvación también es lo mismo. Un pecador recibió la salvación, un pecador. Recibió el perdón siendo ocultado de todos los pecados pasados, presentes y del futuro, pero el carácter mismo del pecado no se ha quitado. Mire, ayer vimos esta escena, ¿no? Pecado, 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 todos mis pecados antes de recibir la salvación éramos este pecador de esta condición. Entonces, con esta condición, ¿a dónde iría? Al infierno. Pero creemos la sangre de Cristo. Ayer creemos en esta verdad. Entonces, encima de mis pecados ha pintado la sangre de Cristo. Por eso no se nota, no se ve. Por eso Dios, mirando esta sangre, enviaría al cielo a nosotros. Pero la condición, mire, encima de pecado pintado la sangre, pero debajo todavía se queda temperamento del pecado. Nosotros todavía tenemos el temperamento del pecado, a pesar de que ha pintado encima de este pecado la sangre de Cristo, aunque está en la posición del justo, pero aún mantiene el carácter que queda cometer pecados. Pero tampoco podría vivir cometiendo pecados incondicionalmente, insensiblemente, como antes de haber recibido la salvación. Es porque al momento de recibir la salvación, el Espíritu Santo entra en nosotros. Esto es gran diferencia. Espíritu Santo. Ahora tenemos Espíritu Santo. Aquí, 2 versículos. Miremos en la pantalla. Leamos juntos. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Abajo, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Es la palabra para los cristianos. Los cristianos tienen el Espíritu Santo. Al momento de recibir la salvación, el Espíritu Santo entrando en nosotros hace lucha contra el pecado que se queda en nosotros. Nosotros tenemos temperamento del pecado, pero Espíritu Santo entrando lucha con este pecado. Por lo tanto, ese Espíritu Santo nos impide cometer pecados constantemente. Es gran diferencia que antes de recibir la salvación. Antes de recibir la salvación, nosotros no tenemos Espíritu Santo de Dios. Por eso, viviendo con cualquier manera, cometiendo el pecado. Así que es necesario dar el suministro para que la fuerza del Espíritu Santo se engrandezca. Esta es la llenura del Espíritu Santo. Sin embargo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando se cae en el pecado? ¿Qué pasaría? Uno que recibe la salvación, si comete un pecado, ¿qué pasaría? El pecado antes de recibir la salvación se queda para el juicio de ir al infierno, pero el pecado que comete después de ser salvo, aunque por eso no iría al infierno, pero habrá disciplina. Voy a explicar en esto. Mire,
Antes de recibir la salvación, Dios era juez, somos pecadores, entonces pecamos, ¿no? Por eso, con este pecado merecía ir al infierno. Era nuestro estado antes de recibir la salvación. Pero después de recibir la salvación, también podríamos cometer el pecado por nuestra debilidad, por nuestra condición, que se queda temperamento del pecado. Por eso, si cometemos este pecado después de recibir la salvación, ¿otra vez iría al infierno? No. Aquí dice, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Nunca desaparece esta salvación. No se caerá al infierno, pero habrá disciplina. Esta es gran diferencia. Habrá disciplina para los cristianos, para los hijos de Dios. El hombre salvo es el hijo de Dios. Por lo tanto, no recibirá más el juicio sobre el pecado siendo un pecador, sino recibirá disciplina siendo un hijo de Dios. Unas partes de la Biblia explica sobre esto. 2 versículos de Hebreos, miremos en la pantalla, leamos juntos. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Hay disciplina, es una evidencia que soy el hijo de Dios. Dios les disciplina a sus hijos porque le ama, Pero no es correcto llevar una vida que reciba disciplina todos los días. No es adecuada todos los días. Si repetiera el pecado constantemente, el grado de disciplina se va a ir engrandecido. Y si no se arrepiente, al final puede ser destruido la vida de la carne. O sea, podría morirse por la disciplina. Aquí, 1 Corintios 5, versículo 5, miremos en la pantalla, leamos juntos. El tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Esto significa que uno podría morir por medio de las disciplinas, No tenemos que ser un cristiano así. Dios dijo para pelear contra el pecado y para vencer en esta lucha se necesita crecer con salud, siendo alimentado siempre dentro de la palabra y comunión de los cristianos en la iglesia viva, en esta iglesia. Por eso existe la iglesia. Para este desarrollo y para llevar los frutos de la fe, frutos de la vida cristiana, nosotros debemos permanecer bien en la comunión de los cristianos, o sea, en la iglesia. Busquemos la Biblia, San Juan 15, un versículo muy importante. San Juan 15, versículo 3 al 5. San Juan 15, 3 al 5, si lo tienen, leamos juntos. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Aquí explica muy bien. Nosotros somos cristianos renacidos y purificados por medio de la palabra de Dios, como dice este versículo, ¿no? Es un contenido que habla sobre permanecer en el Señor
al hombre renacido, al cristiano. La vid, para llevar muchos frutos, tiene que permanecer bien en el árbol, obviamente, ¿no? La vid es Jesucristo y los pámpanos son cristianos, son santos. La clave de una vida abundante de llevar frutos es permanecer, permanecer. Entonces, automáticamente lleva frutos. Nosotros debemos ser así. Si permanecemos bien, llevamos muchos frutos. Y si no es así, dice que no vamos a poder hacer nada. Es muy triste. Es una palabra muy grave. Ha recibido la salvación, pero la vida que no permanece en el Señor, en la iglesia, sería una vida llena de pena, sin poder de hacer algo. Una cosa muy triste es que hay algunos hermanos que se alejan de la iglesia, alejan de Dios, a pesar de que recibieron la salvación. Hay algunos hermanos. Debido a que existen tales hermanos, Dios está diciendo aquí en la Biblia de esa manera: permaneced en mí, permaneced en mí. Si ellos son realmente salvos, lamentablemente sus vidas nunca serán felices. Si hay algunos alejando de la iglesia y nunca irán en dirección correcta. ¿Por qué? Este es un principio que dice la Biblia. La Biblia dice así, ¿no? Esto es el principio. Pero si incluso ellos viven de esa manera y aún se sienten felices alejando de la iglesia o no tienen ningún problema, eso podría ser un problema más grave, más grave. Si hay alguna persona así, tal podría ser una persona que no recibió la salvación desde el principio. Él debe chequearse su salvación. Eso sería un asunto muy triste si hay alguien así alrededor de nosotros. Si él no fuera el Hijo de Dios desde el comienzo, a Dios no le importaría. Primero, él tiene que recibir la salvación. Esto es el primer trabajo que debe hacer. Pero si es un hijo que recibió la salvación, no llevará una vida correcta, Dios, por medio de los muros y las disciplinas de la vida, le estimularía a él para que vuelva a su camino. Pero al contrario, si permaneciera bien en la iglesia, podrá hacer todas las cosas. Aquí, Filipenses 4:13, miremos la pantalla, leamos juntos. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es un versículo muy corto, pero muy precioso, ¿no? Esta palabra se cumplirá en nuestra vida. Esta es la promesa de Dios. Todo lo puedo en Cristo, en la iglesia que me fortalece. En la iglesia podemos recibir la fortaleza de Dios, poder de Dios, y así podemos hacer todas las cosas en la iglesia, permaneciendo bien. Por medio de la vida cristiana, siendo alimentado en el medio de la palabra del Señor y la comunión en la iglesia, el evangelio del Señor se predicará a otras personas. Dios, con el principio de predicar el evangelio, primero hizo predicación por medio de los cristianos, a través de nosotros. En muchas partes de la Biblia no se está diciendo sobre este principio de la vida cristiana. Hechos 1:8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros en Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Aquí, Primera de Tesalonicenses 2:4 dice: sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase en el evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Abajo, Efesios 2:10, miremos la pantalla, leamos juntos. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas.
el evangelio de Dios se predica, se predica. Por eso predicamos, ¿no? El hombre que pueda predicar el evangelio, primero, el que comprendió sobre el amor de Dios, él puede predicar ese evangelio. El predicar el evangelio es una buena obra, como dice la Biblia. Si yo no predico este evangelio después de ser salvo primero, otras personas no van a poder ser salvos tampoco. Si mi familia amada y mis amigos fueran al infierno por no haberles predicado, eso sería algo muy triste y terrible, ¿no? Por medio de la vida que permanece perfectamente en el Señor, en la iglesia, se predicará el evangelio y el Señor bendecirá, protegerá y ayudará a esta vida. En Salmos capítulo 23 dice que el Señor es un pastor, ¿sí? Un pastor quien me protege. Estar bajo la protección del pastor es algo muy seguro y feliz también. Da beber y comer, nos protege de los animales salvajes. El permanecer en la palabra y en la comunión es igual a esto. Cuando estaba en Mongolia en el año 2016, yo vi una escena muy maravillosa, una escena muy maravillosa. Cuando visité un campo que tenía 600 ovejas, 600 ovejas. Entre marzo y abril, estas ovejas engendran los hijos. Aquel momento que visité ahí era tal tiempo de engendrado. Entonces hay bastantes ovejas. Entonces, había muchas ovejas en este campo y generalmente a las 4 o 5 de la tarde, las ovejas madres regresan a sus jaulas de este prado y sus hijos se encuentran en ese momento bastante y todos de ellos han podido buscar a sus madres e hijos maravillosamente. Vamos a ver este video. He sacado en ese momento, 2016, en Mongolia, 600 ovejas. Miren. Miren, está llegando, ¿sí? Llegando. 600, bastante. Miren. Están buscando, miren. ¿Dónde está mi mamá? Mire. Pero ellos todos encuentran a sus madres, propia madre, propio hijo. Es muy maravilloso, está buscando, mire. Ya, pero yo quiero explicar algo. Sí, necesita más o menos 40 minutos para buscar a sus madres, sus hijos, sí, pero maravillosamente ellos pueden buscar, encontrar sus madres, buscando, pero físicamente es muy grande y también hay mucha distancia, por eso algunos no pueden buscar a su madre, pero aquel momento, mire, esta persona, él es pastor de estas ovejas, él pudo buscar sus madres. Aquí Santiago. Timoteo, ya. Su madre, ahí está su madre. Así, maravilloso. Para mí es todo igual, 600 ovejas, pero él pudo buscar las ovejas con sus madres. Entonces me sorprendí mucho y le pregunté, pastor, él es pastor, ¿cómo puede buscarlo? Y me respondió, yo conozco. Él me dijo, yo conozco todo de ellos porque yo recibí a los hijos de ellos cuando han dado a luz. Él conozco, dice. Yo conozco. Qué maravilloso. En realidad yo no puedo distinguir mucho los peruanos. Parece que todo igual. Por eso para mí poco difícil. Pero él pudo distinguir todas las ovejas de esa manera. Maravilloso. Este momento me di cuenta dos cosas. Uno es
lo que la vida y vida son conectados, la vida y vida. Por eso ellos pueden buscar unos a otros naturalmente entre estas ovejas. Mis madres, mi hijo, ¿sí? Tiene la vida, está conectado las vidas, por eso buscan. Nosotros también tenemos leal vida de Dios, tenemos la vida eterna, leal vida de Dios. Entonces, cuando recibimos la salvación, tenemos la vida de Dios, entonces podemos buscar a Dios, quien es la vida y amor. Está conectado con la vida y vida, Dios y mi vida. Y así como un pastor o hombre sabe todas sus ovejas, nuestro pastor, ¿quién es? Jesús. Nuestro pastor Jesús, buen pastor Jesús, también sabe todo de nosotros, sobre nuestra situación, todo de mí, Él sabe. Incluso un pastor hombre sabe todo sobre sus ovejas. Nuestro pastor Jesús sabe todo acerca de mí. Entonces, Él nos protege y da los alimentos todo el tiempo como buen pastor. Dios sabe todo de ustedes, toda su situación. Yo tengo una tristeza, un problema, una dificultad, pero Dios sabe y les ama. Por eso solucionará este problema. Es verdad, es principio de la Biblia. Incluso un hombre pastor cuida conociendo todo, entonces cuán detalladamente conocerá a Dios mi situación y me protegerá. Entonces, deberíamos agradecer y seguir a Dios a través de nuestra vida cristiana. Esta es la vida cristiana muy bendecida y normal. No se olviden estas enseñanzas y vamos a vivir esta vida cristiana adecuadamente, fuertemente ante Dios en esta iglesia. Amén. Muchas gracias. Ya, ahora, perdón, falta 5 minutos nomás. Sí, hoy aprendimos el tema muy importante sobre la salvación y también la vida cristiana. Y ahora voy a explicar sobre la Santa Cena. Un poquito tiempo está preparado. Ahora realizaremos la Santa Cena, pero antes de empezar, vamos a meditar un ratito acerca de esta Santa Cena a través de la Biblia. Y algunas personas piensan que la Santa Cena es algún tipo de evento religioso o una buena manera para obtener la fe, obtener la salvación. Algunas personas mal entienden. Por lo tanto, ellos definen la Santa Cena de acuerdo con sus propios pensamientos y propias maneras, mal entendiéndolos como una tradición y ceremonia. Por lo tanto, surgen muchos problemas. Así que es muy importante saber exactamente qué significa bíblicamente esta Santa Cena. Entonces, ahora vamos a averiguar brevemente sobre la Santa Cena. Podemos decir que esta Santa Cena es una conmemoración para recordar al Señor y su obra del Evangelio. Esta Santa Cena es un mandamiento también, mandamiento del Señor, y también uno puede realizar esto después de ser salvo. Entonces, solamente los cristianos pueden realizar esta Santa Cena. Es un mandamiento del Señor para los cristianos salvos, para los cristianos. Podemos decir que el sacrificio del Antiguo Testamento, el cual se realizaba con los cuerpos y sangre de los animales, es una sombra, ¿sí? Una sombra del sacrificio de Jesucristo en la cruz, el cual es la eterna redención. Aprendimos ayer muy detalladamente, ¿no? Es decir, podemos decir que la Santa Cena del Nuevo Testamento es lo que un cristiano salvo conmemora el sacrificio de Jesús, determina que una vida que predica lo que Jesús cumplió en la cruz, que es la salvación. Aquí, Primera de Corintios 11, 25, 26. Aquí miremos en la pantalla. Leamos juntos.
Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hacer esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Aquí aparece una palabra, la copa y el pan, copa y el pan. Entonces, ¿qué significa la copa y el pan? Definitivamente podemos decir que ellos significan que la sangre derramada y el cuerpo desgarrado de Jesucristo para salvar a nosotros. Sí, ¿entienden? Conmemorar esto es la confesión de la fe, dándose cuenta del significado de la muerte de Jesucristo en la cruz y vivir una vida para el Señor centrada en Él como un cristiano salvo. Y también el participar en un pan significa que todos los santos que han nacido de nuevo, los cristianos, por la muerte de Jesucristo, reconocen que son uno, somos uno y se unen en amor. Aquí, miremos la pantalla, Primera de Corintios, Efesios también, leamos juntos. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Abajo, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo. Así podemos decir que los cristianos salvos son un cuerpo, son un cuerpo. Y también los cristianos salvos tienen que pensar en la responsabilidad que propagar la muerte de Cristo en la cruz. Propagar, predicación. Podemos decir que esta es la visión de predicar el evangelio. Aquí, 1 Corintios 11, 26, Hechos 1:8, miremos la pantalla, leamos juntos. Así que todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Abajo, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. De esa manera, a través de la Santa Cena, debemos recordar el significado de la muerte de Jesús y siempre recordar la responsabilidad de propagar el evangelio de la salvación que cumplió Jesús a través de su muerte en la cruz a todas las personas. Y entre el evangelio y la Santa Cena, el evangelio debe ser priorizado más que la Santa Cena. Tiene la prioridad el evangelio, en el evangelio. Es decir, el evangelio es más importante que la Santa Cena, ¿sí? Obviamente, ¿no? La Santa Cena tiene un significado importante como la confesión de la fe de un cristiano salvo y ciertamente debemos obedecerlo. Sin embargo, debido a que la Santa Cena es significativo porque existe el evangelio. Existe el evangelio, el acto de la Santa Cena no puede preceder al evangelio. Sí. Entonces, primero el evangelio y después la Santa Cena. Por lo tanto, no debemos confundirnos acerca del principio de la Santa Cena. Entonces, aunque la Santa Cena tiene significado importante como mandamiento del Señor, debemos tener cuidado de no enfatizarla demasiado para que den mayor significado a los procedimientos o formalidades extrañas. Si se enfatizara mucho
En este tipo de formalidades, se puede cometer el error de caer en el legalismo. Por lo tanto, es más importante comprender el significado esencial de la Santa Cena y obedecer ante la voluntad del Señor con humildad. ¿Entienden? Así, poco largo, pero así nosotros aprendimos sobre la Santa Cena también. Entonces, desde ahora vamos a realizar esta Santa Cena y con la oración de Pastor Timoteo y los hermanos de Santa Cena para realizar, por favor, adelantar y vamos a realizar esta Santa Cena. Los hermanos, adelante, por favor, de Santa Cena. Yo voy a orar para comenzar a Santa Cena. Oremos juntos. Oremos juntos. Dios misericordioso, nuestro Padre, le damos gracias por amarnos primero a los otros, que estábamos destinados a la destrucción eterna, y enviar a su Hijo unigénito Jesucristo a derramar su sangre y morir en la cruz por los otros. Ahora todos nosotros somos perdonados de nuestros pecados a través de la preciosa sangre de Jesucristo y podemos ir al cielo. Que no olvidemos el gran amor y la gracia de Dios y vivamos el resto de nuestras vidas para usted, para ti, Dios. Por favor, ayúdanos a vivir devolviendo la gran gracia del Señor. Y por favor, ayúdanos a los santos que hemos sido salvos esta semana a vivir una vida correcta de fe en nuestra iglesia donde mora el Señor. Por favor, ayúdanos a caminar con el Señor, a recibir más de la gracia del Señor a través de la iglesia y a ser usados preciosamente por el Señor. Ahora queremos tener Santa Cena. Que el Señor esté con nosotros en este momento y conmemoremos la carne y la sangre descaradas del Señor durante este tiempo. Y ayúdanos a darnos cuenta de cuán preciosa es la salvación que hemos recibido. También tengamos una resolución para una vida más santa, que demos testimonio a más personas de este precioso evangelio que nos salvó. Dios Padre ama aún más a nuestra iglesia Arequipa y utilizarnos precioso a todos los que estamos sentados en este aquí hasta el día en que el Señor regrese. En el nombre de Jesús, que siempre nos ama, hemos orado. Amén. Amén. Gracias. Hermanos y hermanas, nuestros consejeros y hermanos andarán repartiendo pan y vino. Luego, primero les dirán el pan y el vino. Luego orarán. Por favor, nuestros hermanos, adelante. Por favor.
다 같이 서서 제가 오늘 ya así realizamos esta Santa Cena muy preciosa y conmemorando la muerte de Cristo y también nuestra vida cristiana debemos vivir para la gloria de Dios. Oramos juntos para nuestra vida cristiana. Vamos a orar. Dios Padre, Santo Misericordioso,
Te damos gracias por salvarnos y por hacernos tus hijos santificados. Gracias por darnos tu gran amor y gracia a través de tu palabra. Este momento te pedimos que guíe nuestros pasos para que vivamos la vida cristiana más correctamente, adecuadamente y fuertemente. Queremos que sea glorificado a ti a través de nuestra vida. Nos ayuda y protege en los riesgos y muchas dificultades de nuestra vida en estos últimos tiempos para poder vivir más fuertemente y sanamente para tu gloria, para tu evangelio. Confiamos en la mano poderosa toda nuestra vida. En el nombre de Jesucristo, quien siempre nos ama, hemos orado. Amén. Gracias. Hermanos y hermanas, muy buenas tardes. Para terminar con la enseñanza de hoy día, vamos a cantar una alabanza, la alabanza número 259. 259. Doscientos 259. Ya lo tenemos, ¿verdad? Vamos a empezar, por favor, hermana. No sé por qué la gracia del Señor me hizo conocer, ni sé por qué su salvación me dio, y salvo soy por él. Mas yo sé que me ha creído, es poderoso para guardarme, y en ese día glorioso iré a morar con él. No sé por qué la gracia del Señor en mí por fe se demostró, ni sé por qué si solo creo en él la paz encontraré. Mas yo sé que me ha creído, es poderoso para guardarme. En ese día glorioso iré a morar con él. No sé por qué el Espíritu de Dios convence de pecar, ni sé por qué revela al pecador cuán negra es la maldad. Mas yo sé que me ha creído, es poderoso para guardarme. En ese día glorioso iré a morar con él. No sé la hora en que el Señor vendrá, de día en la oscuridad. Será en el valle o en el mar, Jesús vendrá. Yo sé que me ha creído, es poderoso para guardarme. En
Una. Hermanos y hermanas, buenas tardes. Buenas tardes. Nuestra iglesia felicita a aquellos que han sido salvos a través del Evangelio esta vez. Hermanos, hermanas, nuestro Jesús, el creador de este mundo, derramó su sangre y murió en la cruz para perdonar nuestros pecados. Gracias a su sacrificio, ahora vamos al cielo. Ahora tenemos que vivir devolviendo su gracia. La Biblia manda a los salvos a permanecer en el Señor. Nuestro Señor habita en la iglesia. Entonces, debemos continuar aprendiendo la Biblia en la iglesia, tener comunión con nuestros hermanos y hermanas y vivir predicando este evangelio. Eso es devolver la gracia del Señor. Primero, vamos a aplaudir a Jesús por perdonar todos nuestros pecados. ¿Sí? Por favor, aplaude. Nuestro pastor Santiago trabajó duro para este seminario. Vamos a aplaudir a nuestro pastor Santiago, por favor. Y aplaudamos por todos los que trabajamos duro para escuchar el sermón esta semana. ¿Sí?